las finanzas del rey Gustavus Adolphus de Suecia. Y para contarte un poquito cómo son sus finanzas, pues te cuento primero un poco cómo es el contexto histórico, después la historia de Gustavus y de ahí vamos a ir deduciendo qué decisiones fue tomando Gustavus y cómo es que esto afectó sus finanzas. Ahora, como para darte un contexto mundial, en Europa la potencia más poderosa era la dinastía Habsburgo, que se dividía en dos ramas, la austriaca y la española. La española pues tenía todas las propiedades de la familia del imperio mundial que tenía por ejemplo en la península ibérica, tenía Nápoles, Sicilia, Milán, parte del Rin, parte de los Países Bajos y pues tenía todas las colonias de América, muy buen pedazo de África y de Asia y todo esto estaba liderado por el rey Felipe II, que incluso ya al final de su gobierno, que es más o menos cuando Gustavus nace y viene al mundo, pues incluye la parte de Portugal, pues que eso hace que pues, sea muy grande. Y después tienes a la rama Habsburgo-Austriaca, que tiene toda la parte de herencia de Austria, Bohemia, que hoy en día es parte de República Checa, Hungría, no todo, porque estaba partida pues, por los otomanos que invadieron, y bueno, y tienes un muy buen pedazo de Europa Central. Ahora, también tenían influencia en Alemania, de hecho el emperador era Rodolfo II, y pues tenían mucha influencia en todo lo que hoy se conoce como Alemania, pero bueno, en ese momento pues estaba partido en diferentes principados, en electorados, etc. Ahora, Europa, además de esta parte política, se estaba faccionando y pues estaba viviendo una revolución ideológica y religiosa donde los protestantes, que es una rama, pensaban ya que el Papa y los católicos pues eran muy corruptos y que antes había que seguir la palabra de Dios antes que al Papa y que antes pues que a todo lo que es Roma y a los católicos porque bueno, tuvieron una época de muchísima corrupción, escándalos, etc. Y para este entonces ya había muchos estados protestantes, por ejemplo Inglaterra, Dinamarca, Suecia, la mitad del imperio alemán, casi toda la parte del norte de lo que hoy se conoce como Alemania, pues ya tenía muchísimas fracciones. Y después, pues tú tienes a los católicos, protestantes por un lado, católicos por el otro, pues que era prácticamente todo lo que eran los estados papales, los estados Habsburgo, ya todo este imperio megalodónico, pues su orientación era pues más hacia el catolicismo. Además, pues tú tenías por acá un imperio otomano que siempre fue el principal rival de la cristiandad en Medio Oriente, un imperio gigante, pero pues tenía muchísimo tiempo asediando Europa, conquistando y llegando a Viena, incluso en varias veces que pues varias generaciones de emperadores Habsburgo e incluso negociando con algunos protestantes, pues lograron detener en diferentes ocasiones. Sin embargo, pues los Habsburgo, pues con propaganda y con trucos políticos, también iba atacando a los protestantes y ya tenían pues un rato haciendo esto con algo que se llama la Contrarreforma. Ahora, en el Báltico, en lo que rodea a Suecia en ese respecto, pues bueno, trae una historia, el Báltico trae una historia desde 1400 más, pero voy a partir de ahí, donde existía la Unión de Calamar en el Báltico, siendo Dinamarca la potencia preponderante. Ahora, para 1520, pues hay diversas peleas internas y los dominios terminan por separarse. ¿Qué pasó? Que en la Unión de Calamar casi todo lo que eran los estados nórdicos pues tenían pues una unión, pero se llama así, y mucho pues influenciado por beneficios del comercio. Pero ahora, cuando se separa en 1520, Dinamarca y Noruega eran un mismo estado y Suecia y Finlandia pues empiezan a crear mucha rivalidad por el comercio que derivó en diferentes guerras nórdicas durante los siguientes 200 años. Ahora, Dinamarca, al ser el más fuerte, pues controlaba la mayoría de los pasos al mar Báltico, justo por su geografía,
Y justo cuando el comercio internacional y el marítimo estaban empezando a repuntar, pues por las colonias, por diferentes cosas con nuevas tecnologías marítimas, naves y rutas comerciales, ¿qué sucede? Que empieza a crear pues todavía muchísimo más tensiones justamente por pues todo el dinero y el flujo económico que esto traía. Ahora, ahí mismo en el Báltico, el reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania habrían creado una cosa que se llama el Commonwealth, que bueno, tiene muchos beneficios económicos, pero básicamente actuaba también como un estado desde 1569, pues haciéndolos muy fuertes y compitiendo también por todo lo que es el comercio del mar Báltico. Por otro lado, tienes aún Rusia, que también tenía acceso al mar, pero que estaba sufriendo diferentes revueltas internas y revoluciones que marcarían el fin de una dinastía y el inicio de otra. Eso como contexto, si entramos un poquito a la historia de Gustavus Adolphus, es el contexto de cuando nace. Él nace en 1594 y es el hijo del rey Carlos IX, nieto del primer rey Gustavus, porque este Gustavus Adolphus es Gustavus II de la casa de Vasa. Ahora, pues el abuelo, que es Gustavus I de Vasa, liberó a Suecia de Dinamarca, porque pues tenían esta unión, y también fue muy instruido como discípulo de Martín Lutero. Entonces, ¿qué hizo? Pues instauró el protestantismo en Suecia, quitándole toda la propiedad a la Iglesia Católica, claramente, que llegó a pasar eso a la corona, y pidiendo que todas las Biblias y todas las mismas sean traducidos al sueco o al idioma local y no en latín, porque en ese momento pues tú ibas a misa independientemente de donde estabas y todo era en latín. Y adivina qué, que nadie sabía hablar latín. Entonces todo el mundo iba porque esa era la costumbre y si no te ibas al infierno. Pero entonces lo que Martín Lutero pues empieza a crear es esto y empiezan a traducir la Biblia para que la persona común y corriente la pueda leer. Y es parte del inicio del protestantismo. Ahora, cuando su abuelo muere y su tío John III toma el trono, resulta que se casa con una princesa polaca que es católica, porque Polonia pues tuvo mucha influencia católica y de hecho era un aliado de los Habsburgo. Pues ¿qué pasa? Que al morir John, lo normal es que hubiese sido que la corona pasara al hijo Sigismundo de Vasa de Polonia. Sin embargo, ¿qué pasó? Que pues Sigismundo estaba muy joven y además como estaban teniendo muchas ideas católicas, estaba en un reino católico, ahí creció, pues el padre de Gustavus, que es Carlos, le quita el trono a Sigismundo, primo de Gustavus, antes de que fuese coronado. Ahora, Carlos IX fue considerado un buen rey que impulsó la economía, promovió la industria metalúrgica, incorporó mejores prácticas extranjeras, pero también no hubo un momento en que no estuviera en guerra. Claramente estuvo en guerra con Polonia, pero también estuvo en guerra, pero también por Ingra, Livona, que pertenecían a Rusia en esta parte de acá del Báltico. Esto hizo que la juventud de Gustavus fuese muy compleja, muy turbulenta y fuese arrojado a los problemas pues, desde joven, porque también tuvo que ayudar pues, mucho al rey. Pero esta participación activa desde niño pues, ayudó muchísimo en su educación como futuro rey. A sus 13 años fue chaperoneado por su madre. Él ya había sido despachado a unas tierras del sur para hacerse cargo de los negocios en nombre de su padre. Ahora, cuando tenía ya 15 años y la salud de su padre empezó a fallar, Gustavus fue su corregente. Incluso le pidió a su padre que le dejara comandar batallones, sabiendo que él en algún momento de su vida lo iba a necesitar, pero su padre pues no lo dejó hacer eso hasta que cumplió los 17, que en ese momento esa ya era una mayoría de edad, incluso en algunos reinos desde los 14 años. Ahora, Carlos muere en 1611.
cuando Gustavus pues estaba 7 años por debajo de la edad legal para tomar el trono, mientras Suecia pues seguía en diferentes guerras contra pues muchas potencias del Báltico, pero una de ellas, pues la más grande, era Dinamarca. Ahora, si a este momento nosotros empezamos a analizar las finanzas de Gustavus y vemos sus activos, el primer activo que tiene es una educación privilegiada porque, bueno, fue educado por las mentes de élite de la época, se fue educado mucho en historia, en política, en religión, en temas de política militar, de política económica, y pues su padre, desde que él tenía 5 años, incluso lo llevaba a todos los consejos con todos los rangos y escuchando todo tipo de conversaciones. Claramente, pues era muy joven y creció siendo muy curioso, siempre preguntando a los generales, a los consejeros, siempre preguntando que les explicara más, pero fue expuesto al consejo desde muy niño. Además, tenía una autoeducación porque le gustaba leer a políticos, a personajes extranjeros, por ejemplo, a Hugo Grotius, del cual pues basó mucho de su filosofía de leyes de guerra y paz, también de economía marítima y pues de teoría militar y de gobierno. Este Hugo Grotius es muy famoso de los estados neerlandeses cuando Holanda empezaba a ser pues una potencia militar y naval. Ahora, no solamente tuvo esta formación académica, pero también tuvo una educación de jinete, de esgrima, de deportes para estar siempre en forma. El título de rey de Suecia, que en ese momento incluía a Finlandia, hasta lo que hoy sería Estonia incluso, después de meses de discusión, el Consejo de Gobierno decidió coronar a Gustavus Adolphus como rey de Suecia, considerando que tenía mucho tiempo sirviendo al gobierno, que estaba preparado y se encontraba en la mejor disposición de actuar. Sin embargo, pues los nobles no pensaban igual y tuvo mucha resistencia en esta coronación por parte de ellos por ser demasiado joven. Lo que dejó pues a Gustavus con mucho menos recaudación y un problema de caja, porque los nobles no querían apoquinar al gobierno, pues desde el inicio de su reinado. Sabiendo que esto iba a ser un problema, decidió crear unas alianzas estratégicas con la aristocracia, negociando incluirlos en los puestos del Consejo de Gobierno y pedir su consejo siempre, pero para que financieramente pues pudieran aportar con impuestos y con diferentes dineros al gobierno. Tenía un poder militar medio, si bien Suecia tenía ya bastante experiencia por todas las guerras que tenía, pero también había perdido varios conflictos y lo mejor del poder militar sueco pues estaba por venir. Si vio cuáles eran sus ingresos regulares, tenían una industria del hierro y del cobre que era la más fuerte, seguida por el carbón, la madera de tala y el alquitrán. Adicional de todo esto, pues tenían un campo y un ganado. Tenía rentas e impuestos de las tierras de Suecia y hoy también de lo que se conoce como Finlandia. Tenían una cosa que se llamaba The Royal Land Tax, o sea, el impuesto de la tierra real que todo mundo, o sea, sobre todo los granjeros, tenían que pagar y todas las personas que trabajaban la tierra. Tenían aranceles marítimos de sus puestos de comercio en el Báltico también. Ahora, en términos de gastos, tenía una corte personal y de administración civil que era alrededor del 10% del gasto y era considerada como austera comparada con otras de Europa que en ese momento pues eran demasiado esplendorosas, como la española, por ejemplo, donde el mérito de la educación era algo que se premiaba mucho más en este consejo en vez del linaje, ¿no? de las herencias y de todo esto. Claramente pues tenía un consejo de estado, tenía cancillerías y dividió al reino pues en distintos condados. Uno de los gastos más fuertes que tuvo Gustavus pues fue la guerra, fue el más importante y conforme fue pasando el tiempo se fue incrementando. Ahora, ahorita mismo te explico un poco más cómo su evolución. Primero, pues tenía la guerra de Calamar entre 1611 y 1613 contra Dinamarca, que acusaba de controlar pues todo el Báltico pues en sus dos costas.
que es un problema que al final peleaban hace siglos y el padre de Carlos empezó la guerra contra el rey Cristian IV y pues esto se lo llegó a heredar porque se muere y la guerra de Calamar pues ya estaba ahí cuando Gustavus niño pues tomó de jovencito tomó el trono. Ahora, Suecia pues iba perdiendo mientras Dinamarca le quitaba tierras y puestos comerciales. Gustavo se intentó negociar con Cristian, pero como Cristian tenía la ventaja, pues no quiso negociar hasta que se metieron los holandeses, que era una potencia ya marítima, naval, e incluso tenía ya varios puestos a nivel mundial, rutas comerciales en Asia y esto, y lograron asegurar los derechos de comercio, pero claramente pagando 1.000.000 de thaler, que era la thaler, era la moneda de ese momento. Y después, cuando se asegura la paz de Calamar, empieza la guerra de Ingra, donde Gustavus se dio cuenta que todo el comercio marítimo era de gran importancia y que debía, además de poder explotarlo y en el mejor de los casos, pues dominar el Báltico. Ahora, habiendo perdido la guerra contra Dinamarca y viendo que Rusia estaba sufriendo problemas dinásticos, revueltas internas, etcétera. Además, Polonia se quería hacer con la corona de Rusia, pues entonces Gustavus ve que es un buen momento para intervenir. Gustavus logra asegurar Ingra, Livona, Estonia y otras tierras que conectaban con Finlandia, dejando fuera a Rusia del mar Báltico. Ahora, con acuerdos, porque esto se hace así, pues con acuerdos comerciales con Moscú para hacer comercio y pues al final ellos podrían hacer comercio con un arancel preferencial, por decirlo así. Y Gustavus lo que hace es reconocer a la nueva dinastía, a la dinastía Romanov, como los nuevos zares rusos, terminando así a la dinastía Rurik, que era la dinastía anterior de Rusia. Polonia, por otro lado, la guerra con Polonia empieza a partir de 1617, cuando Sigismundo quiere reclamar Suecia como suya, sin olvidar que el papá de Gustavus, o sea, su tío Carlos, el tío Charlie, eh, lo había depuesto a él y pues lo había exiliado. Aunque lo tenía cerca en el norte, Gustavus vio en esto una oportunidad y entonces esta guerra tuvo varios vaivenes durante 10 años, o sea, fue harto hasta 1628. Sin embargo, Suecia sale victoriosa en la mayoría de las guerras hasta que en 1529, que iban ganando, capturaron Riga, que hoy sería conocido como Latvia, Pilao, Elvin y además habían garantizado parte de los aranceles en Danzig. Ahora, Gustavus hacia finales de 1629 también estaba viendo cómo el mapa europeo y el contexto estaba empezando a cambiar porque muchos de los estados protestantes en el continente centroeuropeo estaban siendo atacados. Había comenzado la guerra más violenta del siglo, hacia 1620, que es conocida como la Guerra de los 30 años, pero en paralelo, Suecia pues estaba ocupada con sus conflictos en el Báltico contra Polonia y contra Rusia. En Europa Central, pues los católicos, liderados por los Habsburgo, cada vez eran más agresivos con los protestantes y comenzaron a atacarlos, a desaparecerlos, confiscarles sus propiedades y en eso pues estalló la revuelta de Bohemia en 1618. Pues muchos de los protestantes estaban realizando protestas, valga la redundancia, porque se hicieron varias demoliciones de sus iglesias, dándole la corona a otro que no era el emperador Fernando de Habsburgo, se la dieron a un protestante. Y pues, ¿qué pasó? Que el Habsburgo Fernando II regresó con toda la fuerza y los reprimió. Ahora, Fernando II gana, ejecuta a todos los protestantes opositores e incluso confiscó tierras mucho más al norte, acercándose a Brandenburgo, que es la parte norte de Alemania.
donde también derrotaron una revuelta en Hungría y al mismo tiempo los Habsburgo españoles estaban atacando a los holandeses, a la parte de Países Bajos que era protestante. ¿Qué sucedió? Que al ir restituyendo el catolicismo, los Habsburgo, en esta parte de Europa, y confiscando tierras más al norte del imperio, como la del Palatinado, Dinamarca entraría a la guerra como un patrón protestante, pero después de 5 años también sería derrotado pues, en esta guerra. Ahora, después de todas estas victorias, el emperador Fernando II del Sacro Imperio decretó el Edicto de Restitución. ¿Qué significa esto? Que buscaba ver desde la paz de Augsburgo, o sea, como 70 años hacia atrás, 1500 y pico, 1550 más o menos, pues todas las pérdidas de territorio de propiedad católica contra los protestantes y revertirlas. ¿Qué pasó? Que pues esto llevó incluso a los protestantes que no se querían meter tanto en la guerra y que todavía no estaban, pues y algunos aliados internacionales a intervenir, pues veían que décadas de avance protestantes estarían perdiendo y pues muchos de los príncipes del imperio serían perjudicados. Todo esto era lo que estaba pasando en Europa central, cuando Gustavus pues estaba en la guerra con Polonia y Rusia. Ahora sí, Gustavus, para 1629, pues estaba ganando la guerra a Polonia y pasaron dos cosas. Resultó que el general Wallenstein del ejército del emperador Habsburgo fue a ayudar a Polonia contra Suecia y pues Suecia se tuvo que retirar. Y al mismo tiempo, pues Brandenburgo y muchos protestantes alemanes pidieron auxilios a Suecia al ser ya pues el único salvador protestante que quedaba y que le abrirían las puertas al rey Gustavus Adolphus para entrar al continente y poder defenderlos. Si regreso a los activos de Gustavus y hago una comparación, pues Gustavus seguía con una educación privilegiada, pero ahora con grandísima experiencia militar, después de 15, casi 20 años de guerras. Tenía el título de rey de Suecia y Finlandia, pero incorporando ahora Estonia, Letonia, Lituania, Latvia y pues todo lo que le ganó a Rusia y a Polonia. En términos de industria, tenía líneas de comercio ya en el Báltico, tenía alianzas matrimoniales. ¿En qué sentido? Que bueno, la historia de Gustavus es que bueno, él estaba, para contarte un chismecín, enamorado de su primera amiga con la que él creció desde niño. Sin embargo, pues ella no era de sangre real y ella misma lo tuvo que rechazar. Al igual que su madre, la reina Cristina, pues no apoyaba esto y le buscó una candidata de la realeza que al final Gustavus se casaría con la princesa de Brandenburgo, la cual pues sellaría la alianza y dejaría pues aún en más malas relaciones con los polacos, porque Brandenburgo pues era protestante y pues tampoco sería pues un matrimonio como muy feliz. En términos de acuerdos, tenía un acuerdo de Stolbovo al ganar la guerra con Rusia, asegurando tierras, aranceles en el comercio báltico y en las ciudades estratégicas rusas, también como Moscú, aceptando a los Romanov y un pago de 20,000 rublos de deuda rusa para pagar en los plazos de años varios. Tenía el acuerdo de Altmark, al ganar la guerra con Polonia, asegurando tierras y aranceles también en el comercio báltico. Gustavus Adolphus algo que hizo fue hacer reformas al gobierno. ¿Y qué tipo de reformas haría? Bueno, de entrada, completa a la organización del reino, incluyó censos, llevar como estos archivos o récords de contabilidad de todo y de todos los que habitaban en su reino, tarea que en su mayoría se lo dejó a los pastores de la iglesia, incluyendo la de cobro de impuestos. Fíjate qué inteligente, ¿no? Que ahora resultaba que parte del trabajo de los pastores religiosos pues era cobrar impuestos y fue una estrategia que funcionó, ¿no? Como para limpiar la conciencia a los súbditos. Funcionó, aumentó bastante la recolección, aunque pues claramente un tiempo después la gente evitaría a los pastores
y en los centros religiosos porque solo los veían como cobradores de impuestos. Entonces, pues qué listo Calixto, como dirían, ¿no? También en las reformas incluyó un consejo permanente donde Gustavus, al decidir ir a la guerra contra los Habsburgo, pues deja una organización en Suecia para que siga el buen gobierno en Suecia y toda la estructura siga funcionando mientras él pues va a liderar la guerra en el norte de Alemania. Tenía una gran fuerza militar y fue tomando como base los buenos resultados implementados por Mauricio de Orange en Holanda. Entonces reformó y comenzó a actualizar las armas, empezó a invertir en artillería, en un ejército regular, porque en ese momento pues los ejércitos eran de mercenarios, tenías que ir a pagar por aquí por allá y incluso muchos de los ejércitos pues ni siquiera eran de tu nacionalidad o de tu reino, porque en ese momento no se llamaba nacionalidad, pero él decidió invertir pues en un ejército regular que pudiera entrenar muy similar a lo que estaba haciendo Mauricio de Orange en Holanda. Ahora, también decidió entrenar a este ejército en todas las formas de lucha y no los especializó. Y el fin de esto es que a la mitad de la batalla, o sea, en la experiencia de la vida real, pues no era como que tú podías estar especializado y ya, tú tenías que salir a ganar. Entonces, si tú de pronto te veías sin falta de tu arma de especialización, podías usar cualquier tipo de arma para defenderte y eso fue algo muy novedoso porque antes pues eras muy especializado y si te tocaba ser artillero, pues no sabías usar el resto de las armas. También implementó el fuego de volea y las trincheras, que después se volverían una forma recurrente de guerra en Europa, pero pues eso no existía. Gustavus no es que lo inventó, pero sí empezó a variar muchas de las cosas que le funcionaron a Holanda en la guerra que tenía contra España. El poder militar que todo esto generó como activo fue muy alto porque tenían muchos soldados y capitanes con harta experiencia de guerra en todos estos años. Tenían entrenamiento, el ejército de Suecia incluso fue uno de los más temidos en toda Europa y también se les hizo pues mucha propaganda para que pues la gente les tuviera miedo. Las alianzas estratégicas que tenía Gustavus, la primera es con la aristocracia, que siempre los incluyó y les pidió consejo. Claramente ellos apoquinaban un poco del dinero. Después hizo una alianza estratégica con Francia, que en un principio era secreta, porque Suecia era protestante y Francia era católica, pero Richelieu y Luis XIII sabían separar muy bien todo lo que era la política de la religión y pues Suecia estaría recibiendo distintos subsidios para continuar ampliando el ejército. También hizo una alianza estratégica con Holanda y también tuvo otra alianza estratégica con los alemanes protestantes, con los de Brandenburgo, que además tenía la alianza matrimonial, con Sajonia, con el Palatinado y pues muchos de los que fueron de los estados oprimidos por los católicos. Entonces Gustavus tenía toda esta alianza. En términos de gastos, empiezo con esto porque primero los gastos antes de los ingresos, porque los gastos fueron tan representativos que después los ingresos tuvieron que elevarse y tuvieron que buscar pues, nuevas formas para pagar todos los gastos. Gasto más importante, pues la guerra. La guerra, porque Gustavus determinó entrar en la guerra alemana con 3 objetivos estratégicos. El primero era liberar a los pueblos alemanes de las herejías del Papa y de sus secuaces malvados, los Habsburgo de Alemania, los austriacos y los alemanes, los españoles y los católicos en general. Después, el segundo estaba alineado con sus prioridades de tener dominio del comercio en el Báltico, porque bueno, Brandenburgo pues tiene toda esta zona que conecta con el mar y pues, da recursos, aranceles. El tercero era que él pensaba que una vez que los católicos hubieran acabado con los protestantes del continente, los católicos, o así, pues había un gran riesgo que de pronto fueran los demás estados protestantes y que el que sigue, pues fuera Suecia.
¿Qué quiere decir? Pues que tenían miedo en ese momento y que había un alto riesgo de que entonces los católicos terminan de conquistar y terminan de sobreponerse a los protestantes y se cruzan el mar y se van pues contra Dinamarca o se van contra Suecia. ¿Por qué? Porque al final el emperador Habsburgo ya se había metido en la guerra con Polonia. Polonia era su aliado y era un signo de que un día tendría que luchar contra el emperador austriaco, la Liga Católica, Polonia, incluso a los Habsburgo españoles. Entonces, en vez de que Gustavus libere una guerra en suelo sueco y devastar su tierra contra todos, pues pensó que era mejor intervenir de una vez, ya que existía este riesgo, y empezar pues en suelo alemán. Además, pues circunstancialmente, pues no corría otros riesgos, pues Rusia, que era archienemigo de Polonia, pues celebraba cualquier cosa que Polonia perdiera. Y el emperador Habsburgo, pues era considerado un aliado más también de Polonia, entonces cualquier golpe a los Habsburgos también era bienvenido por los rusos y promovido. También, ¿qué pasa? Que por Francia, porque Francia era pues enemigo de los Habsburgos desde hace mucho tiempo, y entonces no corría riesgos pues con algún otro país de los que estaba por ahí. El gasto militar sería aproximadamente el 50% de sus ingresos, la marina el 15%, la infraestructura armamentística el 10% y en total pues estaría entre el 70 y el 80% de sus ingresos, o sea, casi todo lo que ganan se va a la guerra. Gustavus llegó arriba por Brandenburgo con 13,000 soldados en 1630 y comenzaría además a reclutar hasta juntar 37,000, que en un inicio Gustavus se decepcionaría porque ningún príncipe alemán lo ayudaría, porque como que todavía no veían resultados, no, pues como que no tenían tanta fe, pensaban que le iba a pasar lo mismo que a Dinamarca y pues estaban nerviosos. Pero pues pasaron tres cosas. La primera es que la conquista de Falkenberg y pues todo el movimiento que los suecos empiezan a hacer hacia el sur, pues empiezan a ganar bastante espacio. Dos, conquistaron Frankfurt der Oder, que es esta parte que está acá, lo cual estratégicamente los posibilitó a invadir Bohemia y Silesia, que con esto además unió a Brandenburgo a las filas de Suecia, porque Brandenburgo pues sí invitó a Gustavus, pero estaba más o menos dudoso, pero ya con estas ganancias, pues entonces Brandenburgo se empieza a unir a Suecia. Tres, Magdeburgo en Sajonia, fueron masacrados los protestantes por los católicos. Incluso estos, en los libros, pues una de las masacres más brutales que se hicieron en la guerra, porque mataron pues, de todo, mujeres, niños, ancianos, de todo, y mancharía a Fernando II, el emperador Habsburgo, pues de opresor, y de la pues, brutalidad de los Habsburgo. Entonces, pues más de 20,000 almas se perdieron y muchos con esto se unieron a Suecia y a Gustavus. Entonces, ¿qué pasó? Que después incluyó al príncipe elector de Sajonia, Jorge, que pues juntando sus fuerzas se fueron a enfrentar pues también a los católicos, al general Tilly en la batalla de Breitenfeld. Que esta sería pues la primera gran batalla contra los Habsburgo, porque Tilly pues era uno de los generales más renombrados, pero sería la primera victoria protestante contundente y sería la que le daría revés a todas las ganancias católicas que habían hecho en 10 años en esta guerra, asegurando pues también una línea logística de conexión con el continente, la costa y con Suecia. Poco después caería Rostock, poco después caería Mainz, y acá Gustavus incluso le pidió a su primer consejero construir una base de operaciones fuerte para pues estar a la mitad del continente. Después
fueron al Rin y empezaron a bloquear el camino al imperio, pero también a España, porque España tenía que era el camino español, porque España, por parte de sus propiedades, están en Italia, y de Italia pasaban tropas por todo el camino español, por el Rin, hasta Holanda, y de ahí pues era que le estaban haciendo la guerra de Países Bajos españoles a los Países Bajos neerlandés. Y pues hasta acá termina la primera etapa del avance, pues donde Gustavus Adolphus prefirió dedicarse a la consolidación pues de su guerra. Ahora, la cosa después de esto empezó a subirse de nivel porque pues, empezaron a bloquear a España, pero no estaban bloqueando a un país o a un reinito X, estabas atacando a la superpotencia del momento, de la potencia mundial del momento. Si bien España no le declaró la guerra oficialmente a Suecia, ahora el hecho es que pues en las batallas en la tierra pues ya se estaban batiendo los suecos contra los españoles. Ahora, para asegurar el norte y que no hubiera un riesgo de ataque, deciden conquistar Wismar en Mecklenburg, que es esta parte que está acá, pero con tropas imperiales y pues con muchas de las fuerzas divididas en el camino, pues la operación se estaba volviendo bastante compleja. Y incluso un gran líder del imperio, Pappenheim, pensaba que había que bloquearles el regreso y comenzar a atacar el norte porque ya Gustavus Adolphus pues, ya estaba bastante metido en el continente. Y Gustavus que decía, ok, tengo ese riesgo, pero para presionar y desorientar a las tropas del norte, pues yo me voy a empezar a mover a Nuremberg, a Bavaria, que me coloca muy cerca de Austria. Entonces cruza el río Lech y ganan la batalla de Rhein, cayendo en batalla al gran general Johann von Tilly de las fuerzas católicas. Entonces le quitan a uno de los personajes con más experiencia, con más fuerza, y pues el que además comandaba el ejército de la Liga Católica que estaba patrocinada por Bavaria. Bavaria, el duque Maximiliano de Bavaria, pues empieza a reforzar su castillo en Ingolstadt como para prepararse para la batalla. Pero, pues Gustavus para 1632 decide entrar a Múnich y gana un gran rescate que pagaron todos los nobles para no ser arrasada la ciudad, básicamente. Y para esto los gastos de guerra y el ejército llegaban casi hasta 110,000 soldados. Era muy caro, era muy caro y no se podía financiar pues solamente de la mano de Gustavus, ¿no? Que era pues el plan principal, pero cuando todo el mundo se empezó a unir y había que pagar los gastos ascendían a más de 10 millones. Pero ahorita vas a ver cómo fue la estrategia para ir cubriendo todos estos gastos que eran imposibles, pues logró reducir en 1628 a 283,000 Richtkalder, después en 1630 2.8 millones, en 1600, aquí es cuando esto empieza a volar, empieza a subir, en 1631 a 1.8 millones y en 1632 a 0.6 millones o 622,000. ¿Qué pasó? Que claramente, pues ahorita yo te mostré esta tabla, pero esta tabla implica varias cosas que te voy a contar, pues cómo se financió, porque no era como que se podía pagar así nada más. Esto lo ponemos como en stop y después te lo voy a explicar. El imperio, con el general Wallenstein, pues también empezaba a moverse al norte y Gustavus pues se iba moviendo hacia Viena, intentando presionar para que Wallenstein bajara a ayudar al emperador, que estaba pues en riesgo de que Gustavus lo atacara. Pero Gustavus también estaba en riesgo de que le cortaran toda la línea de suministros que el tanto trabajo le había pues costado crear. También pues estaba eso, ¿no? Estaba por un lado Gustavus podía conquistar Austria, pero por otro lado le cortaban y entonces luego era difícil regresar. Ahora la pregunta era pues ¿quién cedería primero? ¿Cedería Gustavus o cedería Wallenstein? Y en el norte lo que empezó a pasar es que no solo estaba Wallenstein, se juntaron tres
ejércitos imperiales, el de Wallenstein, el de Pappenheim y el de Maximiliano de Bavaria. Entonces el rey Gustavo se dio cuenta que pues había un problema y con todo lo que había ganado hasta ahora se podría perder y decidió subir a atacar el campamento que tenían en Leipzig. Pero Wallenstein, que había dividido sus fuerzas, porque jamás pensó que Gustavo lo fuera a atacar, pues dividió sus fuerzas y mandó a Pappenheim adelante, pues que pues, no pensaba que lo iban a atacar en invierno, porque en invierno generalmente no había campañas. Y cuando vio que se venía Gustavus desde el sur, pues decidió ir atrás y reagruparse en un lugar que se llama Lutzen. Y Suecia pues estaría casi a punto de ganar la batalla contra Wallenstein cuando Pappenheim, que se había ido y lo mandaron a regresar junto con otro militar bastante renombrado que es Piccolomini, llegan tarde a la batalla reforzando al imperio y empiezan a atacar el flanco sueco, que el flanco sueco pues estaba al final con este rescate, digamos, pues el comandante muere y el rey Gustavus decide entrar en batalla con su escolta para no perder la línea y poder ganar la batalla. Ahora Gustavus tenía pues un historial en el que él de verdad se iba a meter a las batallas. En muchas de las batallas fue a combatir, no era como el típico rey que se quedaba por otro lado o que se quedaba viendo. Él era una persona que combatía y pues en esta batalla se llegó a perder en el tumulto de la batalla. Todo esto por la parte de los gastos, que bueno, te conté un poco pues en qué gastaba, pero pues te conté también la guerra y cuál es la historia detrás de ese gran gasto, ¿no? En términos de ingresos, ahora sí voy a empezar a platicar pues cómo financiaban todo eso. Pues tenían la industria, que además de lo que ya se mencionó antes, se fundó una industria de armas con muchísima inversión que venía de Holanda, que pues empezaron incluso a vender en otros reinos y esto sería aproximadamente entre 30 y 35% de sus ingresos. Las rentas e impuestos de las tierras de Suecia y Finlandia y todo lo que incluía el resto. Después incorporado Estonia, Letonia, Lituania, Latvia, lo que se ganó a Rusia, etcétera, que bueno, esto ya estaba. Y que incluso todas estas incorporaciones pues le daban mucho más negocio que todos los ingresos juntos que tenía Suecia antes de la guerra. Imagínate lo fructífera que fue en todas estas ganancias. Ahora, como los gastos además eran altos por la guerra, los soldados que se incluían, etcétera, pues hubo que incrementar los tipos de impuestos y estos impuestos representaban entre el 20 y 25% de todos sus ingresos. En 1620 pues le pusieron un impuesto al ganado y a las semillas. En 1622 un arancel a todos los productos hechos en el campo que fuesen a venderse en las ciudades. En 1625 pues a todo tipo de grano y en 1630 un impuesto individual a cada persona entre 15 y 62 años llamado, y después empezó a cobrar a los nobles alemanes un 1.5 del valor de todos sus estados, o pues los saqueaban básicamente o eran sus aliados que estaban, bueno, cooperando, que podría ser aproximadamente un décimo de su ingreso anual. Después tenía los aranceles marítimos de sus puestos de comercio en el Báltico, que cada vez con sus conquistas eran mayores, y esto era el 10% de sus ingresos. Solamente ganaban 3.7 millones de thalers en el área prusiana, que es esta parte del norte de Alemania. Ahora, la guerra también generaba ingresos, no solo gastos. Y de ahí pues era que venían a financiar. ¿Con qué? Con algo que se llamaban donaciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que te donaban dinero? Pues sí, antes de partir a la guerra, en primer lugar, pues logró recaudar 2.8 millones de thalers de plata para irse a la guerra y poder pagar sus operaciones. Hasta ahí todo bien, pero cuando llegaron a Alemania y empezaron a conquistar ciertos puntos estratégicos en los ríos para controlar el comercio y empezar a cobrar aranceles dentro del mismo imperio alemán, pues los cuales pues trajeron también un gran negocio.
Copiaron la estrategia de Wallenstein, porque Wallenstein, que era el católico, llegaba a las ciudades protestantes y pues te saqueaban o te pedían una donación para mantener pues al ejército en cuestión de alimentos, posada, y pues los que no hicieran caso por las buenas, pues todos por las malas terminaban saqueados y despojados en un buen caso, porque la cosa era bastante violenta. Entonces esta era la estrategia que usaba Wallenstein y entonces, ¿qué pasó? Que Suecia empezó a hacer lo mismo. Dijo, yo necesito financiar a todo esto, pero pues entonces los que nos están haciendo la guerra, conforme los vamos conquistando, pues nos tienen que venir a traer pues unas donaciones. Y con esto, pues, ¿qué pasó? Que en Rostock sacaron 110,000, en Lübeck 80,000, en Pomerania del Este 130, Pomerania del Oeste 120, en Setting 20, en Mainz 80, en Múnich el gran rescate de 300 para que no arrasaran la ciudad. Pues estimaba que el total de las donaciones llegaba a pagar entre el 50 y 60% de todos los gastos del ejército, que entonces era bastante. Si el ejército costaba 10 millones, pues esto llegaba a pagar entre 5 y 6. Eso sí, según el punto de vista sueco, eran no tan malos ocupantes. O sea, los alemanes, etcétera, pues, o los que te ocupaban de los católicos, pues resulta que eran bastante nefastos. Y entonces, ¿qué pasó? Que el ejército de Suecia era bastante disciplinado y pues no estaban ni corruptos ni comprados, y entonces eran pues los más disciplinados, y en los pues en diversas cartas se dice que Suecia pues fue un buen ocupante. No sé cuándo existen los buenos ocupantes, pero por lo menos hay malos y peores. No solo eso, sino que también cuando se saqueaba, se llevaban todo lo que tuviera con valor cultural, como arte, estatuas, libros, y los vendían después o los consideraban como un pago a los generales y comandantes del ejército. Entonces también por ahí pues iban sacando deudas. Tuvieron los subsidios del rey de Francia, por más que fueran católicos, pero bueno, ya había muchos otros intereses en Francia, más que los religiosos, y pues también había intereses económicos en tierras, en recursos, aranceles y también políticos, de debilitar lo más posible a los Habsburgo, que al final pues estos subsidios estarían entre el 15 y 25% de sus ingresos, con 400,000 thaler más o menos. También tenían los subsidios de Rusia. Ah, caray, pero ¿cómo que Rusia? Sí. Rusia, si bien no le daba, Rusia si bien era su enemigo, pero Rusia estaba en guerra con Polonia y lo que hacía era venderle grano mucho más barato a Suecia para que Suecia lo revendiera a Holanda o a otros sitios en precios normales, y esto le dio muchísimos márgenes de rentabilidad, pues ganando algo porque Rusia no le dio como tal pues un sueldo o un subsidio en dinero, pero sí lo hacía pues con otro tipo de mecanismos económicos, y esto podía llegar a estar entre el 15 y 20% de sus ingresos. También consiguieron préstamos por medio de contactos protestantes y con prestanombres en ciudades como Hamburgo, imagínate, misma Alemania. También los holandeses daban subsidios de 170,000 thaler, y no solo eso, Ámsterdam consiguió pues, préstamos adicionales que en total podían llegar a tener hasta 11 millones de thaler. Esto por la parte de las finanzas hasta ahora. Ahora, regresando a la historia de Gustavus, Gustavus al entrar en esta batalla de Lutzen moriría de muchos tiros de mosquete, y aunque vivió un comandante del imperio que le llegara a preguntar quién es, diciendo que él era el rey de Suecia, pues le darían una estocada en el corazón. Su cuerpo fue saqueado, le quitaron su armadura, sus anillos, sus prendas, que de hecho después se llegaron a exhibir por parte de los Habsburgo como un trofeo. Y los suecos lo encontrarían después tirado en el lugar de la batalla. Al final, el imperio y los suecos ambos se retirarían de Lutzen con una batalla táctica que ganaron los suecos, pero con un costo muy grande porque se moriría el rey.
y el cuerpo del rey al final regresaría a Suecia como un héroe. No entraré demasiado detalle en qué pasó después de la muerte de Gustavus, porque bueno, este video es de las finanzas de Gustavus. Pero sí podría decirte que Gustavus Adolphus entre 1630 y 32 perdió 50,000 soldados en la guerra de una población de 1,000,000. Entonces, su reino era 1,000,000, 50,000 soldados era bastante. Entonces era un costo humano bastante grande. La guerra seguiría 16 años más, por lo que costó más vidas y mucho más familias quedaron destruidas, hijos crecieron sin padres, las mujeres pues tuvieron manteniendo las granjas y fueron de hecho el principal motor económico con ayuda de los niños. Los suecos harían una breve retirada después de perder la batalla de Lützen y después de perder otra batalla decisiva contra los Habsburgo, que era la batalla de Nördlingen. Francia, al ver a Suecia retrocediendo, haría oficial su alianza y le decide declarar la guerra a los Habsburgo españoles, sobre todo a los españoles. Y después de que Francia interviene, Suecia se recupera, seguiría adelante con un gobierno provisorio que Gustavus dejó, liderado por su primer ministro Axel Oxenstierna, que fue demasiado habilidoso y su hija Cristina ascendió como reina interina. Ahora, hay muchos autores que dicen que nunca se supieron los objetivos concretos que tenía Gustavus y que conforme él fue ganando las batallas se vio sorprendido de su propio éxito porque tal vez no pensó que él fuera a ganar hasta esa forma y pareciera que sus objetivos empezaron a cambiar en cuestión de ampliar el reino sueco pues conforme iban avanzando. Al final, solo hay conjeturas, la realidad es que Suecia y Francia ganarían la guerra a los Habsburgo, la guerra de los 30 años, dejando muy mermado a los españoles, quitándole muchísimo poder al emperador Habsburgo en la zona de Alemania y obteniendo muchos beneficios para las siguientes décadas y ganando la libertad de culto protestante, cosa que era muy importante. En todo esto escrito en las condiciones de la paz de Westfalia. Y específicamente Suecia entraría en una época dorada de su mayor extensión y poderío que llegaría incluso hasta 1810.